as days pass us by, and most long for a place that they never find. Bienvenidos a un nuevo video de hoy. Hoy presentamos a una exposición sobre la administrador de servidores, en este caso. Como siempre, mi nombre es Manuel Ángel Rivera Martínez. Estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Unidad Académica de Trediscoyan. En esta exposición se podrá apreciar con el nombre de diferentes alternativas para la calendarización de los trabajos de respaldo. La materia está dirigida por el profesor Juan Omar Gamboa Cruz. Y bueno, comenzaremos con este tema. Bueno, primero tenemos que saber qué es el calendarización de los trabajos de respaldo. Bueno, en administración de servidores es, digamos, una prioridad importante, muy importante, ya que esta función hace que haga respaldos, de este caso, de archivos de configuraciones, de los datos de las empresas en este caso, y entre otras cosas tiene más funciones. Claro, no solamente sirve para poner un tiempo determinado una acción en este caso. Por ejemplo, en una empresa muy grande, tienen a veces horarios en donde tienen programados sus servidores para hacer respaldo de copia de seguridad hacia otros discos externos, en este caso a otros servidores, para que por si algún problema de digamos, caída de servidor o algún problema no sé, en caída de algún servicio, se pueda mantener en esos archivos en otro servidor, en este caso. Por eso es muy importante la calendarización de los trabajos de respaldo, porque lo puedes hacer automáticamente. En este caso, tú programas cierto día, hora o fecha, en cierto día o la fecha, en qué momento quieres que se actualice, se haga esa función. En este caso, el respaldo de seguridad de los archivos, en formateo de algún servicio, reinstalación de de una configuración. Muchas cosas se puede hacer con la calendarización del trabajo de respaldo en este caso. Bueno, en este caso hay muchas empresas que a veces lo hacen semanal, como decir, semanal o diario. Como se dice que el calendarismo se debe realizar cada 2 semanas, sin embargo, se realiza una vez al mes, ya sea por restricciones económicas o de tiempo. ¿Qué quiere dar a entender esto? Bueno, en tanto como en tiempo, se podría decir que depende de qué tanta información quieres guardar o respaldar de tu servicio en este caso. Por ejemplo, hay un no muy grande, digamos, como por ejemplo la empresa Bimbo o no sé, Microsoft, que tienen sus servidores día con día en funcionamiento, y cada día en cierto momento hacen un respaldo de toda esa información hacia otros sistemas más asegurados. ¿Para qué? Para que no haya pérdidas de información. En este caso lo hacen como bien dice, con calendarismo, para poder se programa solo automáticamente. ¿Y por qué económico? Bueno, como verán, cada cosa tiene su límite, tiene un final. En este caso, los discos duros tienen un límite de almacenamiento, por ejemplo, de terabytes o gigabytes en este caso. Creo que las empresas utilizan mucho más que gigabytes en este caso, pero sí, todo tiene un límite. En este caso que no, pues que tienes unos 16 o 17 servidores al día con día, pero tienes que hacer un respaldo de toda esa información, y no son megas, son más de gigas o terabytes de gigas que se aumentan en diferentes discos. Y es por eso que puede ser tanto de reducción económica, porque tienes que recomprar nuevos discos para hacer futuras nuevas respaldos, porque no puedes borrar los archivos en este caso lo que estás guardando actualmente, claro.
Es por eso que se dice económicamente o de tiempo. Bueno, por ejemplo, uno de los principales sistemas de respaldo son se me olvidaba también, que esos respaldos se hacen por medio de realizar funcionalmente por razones por la noche, más o menos como medianoche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un servidor está dividido ahora sí, dependiendo de la geolocalización, va a estar programado su funcionamiento, ¿no? Pero digamos que en México tienes un servidor en medio, digamos que a medianoche, la mitad de tus usuarios, o menos de la mitad, están conectados a tu servidor. Entonces, ¿qué pasa? En esa hora hay mínimo de utilización de CPU, o sea que tienes mucho más recursos libres para poder hacer ese respaldo de seguridad y guardarlos. Todo lo que necesites ahora sí en tus archivos para guardar en un disco local o algún otro tipo de guardado. Bueno, en algunos ejemplos de guardado, por ejemplo, esos que son que es la NAS en sus siglas en inglés, también conocida como el Area Storage, en donde hay un servidor principal y las máquinas están conectadas por medio de la red de internet. Cada computadora traspasa la información al respaldo del servidor. Bueno, me imagino que cómo puede ser esto. También dice que los sistemas almacenados en la red NAS proceda de fábrica como Zilog, Seagate, Technology, Azure y entre otros, que los ofrece para para reglas generalmente como un dispositivo completo con todos los componentes de hardware y software que requiere su puesta en marcha. El público objetivo de esta solución de almacenamiento de red incluye privates, autónomos y usuarios privados. Se darán cuenta de cómo funciona esta cosa. Bueno, este tipo de sistema. Normalmente se considera fundamentalmente un servidor de archivos optimizado para el almacenamiento de datos en redes locales, que se hace a redes locales a través de un protocolo de red Windows CMG, también conocida como Server Management Blocks. Los sistemas basados en Linux se utilizan como el NFS, que es Network File System, o también conocidos los muy conocidos o los FTP File Transfer Protocol como protocolo de transferencia. En este caso, mientras que el hardware de Apple apuesta por el AppFire, que es el Apple File Protocol, muchos NAS Network Architectures admiten el almacenamiento de copias de seguridad realizadas al software de Apple Time Machine. También se puede utilizar ese tipo de estructura. Entre muchas otras cosas, puede ser mucho el administrador. Por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurre en los servidores de los archivos comunes, para la puesta en marcha de NICE no se requiere disponer de tanto conocimiento técnico. Todos los ajustes en el sistema se realizan a través del panel gráfico de configuración. En este caso, ya no se utiliza como medio de consola para configurarlos. Además, son muy seguros ante caídas y posible disponibilidad. En este caso, utiliza una referencia de precio de calidad de medios almacenamientos o disco duro que dispone un Network Storage Track como anteriormente como es, mientras que aquellos dispositivos con uno o dos discos duros están pensados para usarlo privado. En el mercado también se encuentra la solución profesional de 12 discos, los cuales posiblemente complejos arquitecturas de almacenamiento y gracias a la nueva garantizada de alta seguridad ante caídas y gran velocidad de transmisión de datos. Muy importante, debe tener mucha velocidad de transmisión de datos de discos duros, porque si no se pone una eternidad en hacer la copia de seguridad, porque como anteriormente habíamos hablado, no son megas ni gigas, son mucho más que eso. Algún otro ejemplo también está otro sistema que es el NAS, es el Store Area Network. Ese sistema es respaldo, se utiliza de la siguiente manera. Al momento de almacenar la información se realiza en una sola unidad, crear una red de máquinas de computadoras, es decir, que se conecta a algún dispositivo de store, en este caso de almacenamiento. Bueno, ¿qué hay en una SAN? Pues conectado de host, computadores y dispositivos de almacenamiento interconectados
Los componentes se pueden conectar usando una variedad de protocolos como FreeSHART, es el protocolo de transporte original de dirección. Otra opción es el Fiber Channel over Ethernet, o más conocido como OFCOE, que permite la organización traslada del tráfico FiberSHART a través de Ethernet. Existe de alta velocidad, almacenamiento convergente y protocolos IP en una sola interferencia. Esa posible de opciones son bastante buenas, de verdad. Y hay uno también que es conocido, muy conocido, que es la Company Cure, que esa se encarga mucho de hacer programaciones. Es una empresa grande donde hace que he visto que hace aplicaciones software para empresas grandes en este caso. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, este es un programa que puede programar respaldos automáticamente de la empresa, ya sea de forma mensual o semanal. En su programa puede ser mucho más fácil, su configuración si se ven, es demasiado fácil. Si se dan cuenta, puedes programarlo directamente y su configuración es bastante buena. Y te da el tiempo, como dicen, por medio de semanal o mensual, como tú gustes. Hacen una gran configuraciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los administradores. En este caso vamos a hablar sobre administración de discos. ¿Por qué tomo este punto? Porque este punto es importante bastante sobre si vas a estar enfocado en administrador de servidores, porque en sí es el núcleo, no puede ser el núcleo así del servidor, pero es una parte fundamental, que es donde se va a guardar completamente la información. Y debes de tener en cuenta varios factores, no solamente de ir y escoger el disco duro más veloz de todo el planeta que exista, o el tipo de conexión mucho más fácil, más óptima, porque también tiene sus contras, porque tienes que ver la compatibilidad tanto como el hardware que lo que vas a meterle. Bueno, en sí vamos a hablar primero sobre la administración de discos, pero antes de eso vamos a hablar sobre los discos duros internos. En este caso se conoce como disco interno. Bueno, es un dispositivo de almacenamiento de información que utiliza un sistema de grabado magnético. Anteriormente se utilizó magnético, hasta hoy en día son sólidos también. Almacena datos digitales que se encuentran dentro de cualquier ordenador de sobremesa o portátil. A diferencia de los discos duros externos, es una unidad interna y debe permanecer en el cuerpo del dispositivo a utilizar, mientras que los primeros se conectan por cable bus serial universal, que en este caso por USB. Esa es su principal diferencia, además del precio, que suele ser menor, y los equipos fabricados ya vienen incluidos. Bueno, algunos tipos de disco duro en este caso se clasifican por muchas cosas, y de realidad se clasifica bastante, por ejemplo, por los tipos de disco duro internos, por su velocidad, su interfaz, la capacidad y el fabricante. Tienes que tener mucho en cuenta 3 puntos nada más, que son de estos 5 son muy más importantes 3, que es tanto como su velocidad, la interfaz y la capacidad. ¿Por qué? Bueno, pues en ese caso vamos a ver por qué. Porque en los tipos de disco duro internos hay muchos. En este caso los discos FEB, también conocido como FireShare, los de serial, los de serial SATA en este caso, los conocidos también los SCSI, llamados los Smart Computer System Interface, también los SAS, los Serial A36i, los ID, que son dispositivos electrónicos integrados o también conocidos como ATA. Son uno de los principales tipos de disco duro en este caso. Lo más recomendables algunos son a veces son los tipos SATA, que su tecnología es demasiado, no digamos futurística, pero sí tiene una arquitectura de punto a punto, lo que requiere decir que la conexión entre dispositivos y la puerta es directa. Son unos puntos más importantes.
También se denomina por medio de magnéticos o SSD, porque se supone que los magnéticos son los discos duros tradicionales que permiten almacenar datos de forma habitual para poder acceder a ellos cuando se necesita. En este caso son los comunes que se encuentran en las computadoras o en algunos servidores. También están los otros que son los discos SSD, también conocidos como Solid State Drive. Son más rápidos que los convencionales, ya que tienen un acceso mucho más rápido a los datos. Su característica es por ser sólido, lo que aparta un mejor desgaste, menor calor y ausencia de ruido. Su estructura de disco es una placa de circuito con componentes fijos y chip de memoria. En este caso son mucho más rápidos y de hecho no generan tanto calor como los anteriores. Pero ¿cuál es el problema? El costo. Los SSD son más caros que los magnéticos. Algunas velocidades también, los discos duros son dependiendo de variedades. Por ejemplo, los domésticos pueden ir de 5.400 hasta los 10.0 revoluciones por minuto. Aunque lo habitual son los 7.200 RMP, los discos SA pueden llegar hasta los 15 RMP, que son más veloces. Bueno, en algunas variables son por ejemplo, la velocidad máxima de cada disco puede ser la velocidad de disco de IDA ATA, son un máximo de 133 megabytes por segundo, mientras que los ATAs de la primera generación, perdón, los ATAs de la primera generación son de 150 megabytes, mientras que la segunda generación son de 300 megabytes y la nueva generación, que son de tercera generación, van hasta los 600 megabytes, mientras los discos duros FB se pueden llegar hasta los 8 gigabytes por segundo, e incluso se ha probado hasta los 10 gigas. Los discos duros SAS llegan a velocidad hasta los 6 gigabytes nominales, y los discos SSD su velocidad es hasta los 250 megabytes por lectura y 230 megabytes por escritura. En este caso, como ven, una comparación bastante alta en tiempo de velocidades. Normalmente los servidores se utilizan de 8 gigabytes porque necesitas ir mucho más rápido, mucho más fluidez de información en el servidor para que no tengas problemas en este caso. Mientras que la interfaz interna no, en la conexión también debe de ver mucho. ¿Por qué? Porque las interfaces de disco duro internas se realizan por medio del ID o SAT y SATA. En este caso, SATA tiene varias entradas, primera generación, segunda y tercera. Aunque la mayoría de los discos de la actualidad se conecta por la placa base del equipo en una de esas interfaces según el tipo de unidad. En la conexión SID solo puede funcionar a la vez uno de los elementos conectados, mientras que SATA corrige los defectos de la anterior interfaz. En este caso, SATA puede utilizarse, digamos, programación por BIOS, puedes utilizar los tres a la vez o cierto tiempo cada uno. Por ejemplo, si en una hora, en cada media hora se utiliza el respaldo, digamos, ese tipo de respaldo de configuraciones o de información, que se active el SATA 2 en ese tiempo, y entonces puedes aumentar en respaldo y ahorrar energía en este caso. En las capacidades, pues, como hemos dicho, las capacidades son muy importantes. En este caso, actualmente llegan hasta los 6 terabytes de memoria, o si no es que es más. Actualmente, en los servidores se utilizan mucho más que eso, y los dispositivos móviles no han llegado todavía a ese tipo de almacenamiento, pero sí hasta los 258 gigas que he conocido, y almacenamiento de la nube, que se podría decir casi infinita, pero no. Pero hay grandes velocidades. Por ejemplo, vamos con los discos de SSD, son los que tienen mayor rapidez. En este caso hay varias capacidades de 128 a 256 gigabytes. También puede llegar a 512 gigas hasta 1 terabyte, que son los SSD. Entre otros, también pueden llegar mucho más habitual, mucho más rápido en este caso. Y los fabricantes, pues eso no influye tanto en escoger qué disco duro sea mejor que el otro. Pero normalmente casi los más buenos son
los Toshiba y los Western Digital son buenos, la verdad, y en algunas computadoras los trae y en algunos servidores los utiliza. Bueno, para saber un poco más sobre el administrador de discos y el administrador que puede hacer controlar todo, en este caso vamos a enfocarnos hacia de Windows. En esta información casi no he encontrado mucho porque sí, la verdad es difícil de conseguir un poco de información sobre este tipo de administración. En realidad, enfocado en Windows, lo hice porque hay un poco más de variedad de información en este caso. Bueno, continuando con esto, bueno, vamos a decir que el administrador de discos Windows es una herramienta de clásica del sistema operativo moderno donde Microsoft permite ver la gestión de unidades, almacenamiento instalada y crear, cambiar o eliminar la partición de manejo de sistemas. El administrador de disco, también conocido como Disk Manager, es básicamente el mismo para Windows 7 hasta el Windows 10 en este caso. Permite realizar tareas básicas sin necesidad de comprar el instalador de software de terceros más especializados, que en este caso, como anteriormente habíamos comentado. Revisamos algunos de sus usos enfocados a través de una partición de disco, la denominación que recibe división de una unidad de almacenamiento informático, sea un disco duro, un SSD o un sistema de RAID. En este caso, ahorita demostrar cómo es el tipo de administrador. Bueno, para entrar no es tan difícil en este caso. Es le ponemos el logotipo de Windows, clic derecho, y nos vamos a donde dice administración de disco. Esperamos a que nos abra la ventanita de administrador de disco. Perfecto. Como ven, aquí está el administrador de discos en este caso. Si se dan cuenta, mi computadora tiene 3 particiones. No se cuenta el primero. ¿Por qué? Porque el primero es el total de mi disco duro, en este caso lo que estoy utilizando. Utilizamos 3 particiones. Normalmente esas computadoras se hacen particiones por medio de seguridad, de configuración de la BIOS, del arranque, y aparte donde se guardan todos los archivos. En este caso, si nosotros conectamos un dispositivo USB o conectamos otro disco duro, por ejemplo un escritorio, te va a aparecer aquí todos los dispositivos conectados en este caso, y lo que se puede hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Hay varias ventajas en este caso. El administrador de discos de Windows, en este caso, puede salvaguardar tus datos en ocasiones de falla del sistema, instalar varios sistemas operativos, rendimiento mejorado, mejor mantenimiento y mayor facilidad de organización. Y quiere decir esto, que puedes usar esta herramienta fácilmente para organizar tus discos duros. En este caso, podríamos instalar, ocasionalmente no es laptop, porque mi computadora es una laptop, pero si fuera una de escritorio podemos conseguir 2 discos duros. En este caso uno podríamos convertirlo como en cierta cantidad de memoria para el puro sistema operativo, y los demás podemos para instalación de archivos, en este caso de programas, por ejemplo de programación de mi carrera, NetBeans, Sublime Text. También puedes instalar Python. Todo eso se va en la partición que hagamos específicamente para programas. Mientras que el segundo disco podríamos hacer para guardado de almacenamiento. ¿Qué quiere decir almacenamiento? Pues podemos guardar ahí nuestros archivos por así como imágenes, cosas importantes en este caso. ¿Por qué digo que sería mejor guardarlo en un segundo disco y no donde se instalan los archivos? Por muchas razones obvias, por 2 razones muy importantes en este caso, podríamos decir. Una, por la capacidad en este caso de disco duro. Específicamente se podría utilizar para guardar todas las cosas importantes personales, en este caso documentos, archivos, se guardaría como en el segundo en el segundo disco. ¿Y qué pasa? Te salvas de muchas cosas. Otra, también porque toda tu información en este caso se estaría guardando en el segundo disco, y si tu sistema operativo se corrompe o le pasa algo, por lo menos tienes la copia de seguridad o tus archivos importantes en el otro disco,
y así podrás traspasarlos a otra computadora sin problema. ¿Por qué? Porque ya hay momentos donde tú conectas tu disco duro a otra computadora que ya trae instalado Windows. Hay a veces que la partición no aparece y que forzosamente te tienes que formatear tu disco duro, y eso es una pérdida de, este, de tus datos. Vas a eliminar todos tus datos. Bueno, en sí, también quiero decir que el administrador de discos se puede utilizar de muchas formas, no solamente en comparación de analizar los discos, cómo están utilizando, si están en buen estado. Hay muchos programas también que lo utilizan. Los administradores como en tal son esenciales y tienen que estar día a día verificando todo el servidor en este caso. Y sí, es muy importante tener este tipo de configuraciones más de calendarismo para poder tener mejor un control de copia de tu seguridad de todos tus archivos. Mucho más importante en las bases de datos, que eso es la verdad muy importante. Pero así es la programación. Bueno, eso sería por todo de mi parte y espero que les haya gustado el video. Si me faltó algo o alguna descripción, tengan algún no sé, algún consejo que me podrías dar sobre este tipo de tema, con gusto leo en sus comentarios. Y si tienen algún tipo de, no sé, de una experiencia sobre algo de que haya pasado sobre sus servidores, o si haya tocado algún servidor, también pueden poner en los comentarios. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.